¿Alguna vez se ha preguntado qué sucedió realmente en los días previos a la crucifixión de Jesús? Más allá de la narrativa conocida, existe una profunda historia de intriga, justicia y sacrificio que ha moldeado la civilización. Acompáñenos en este recorrido informativo para comprender los eventos que culminaron en la pasión de Cristo, desvelando su significado y el impacto que aún resuena en nuestros días. La ciudad de Jerusalén, aún envuelta en el rocío de la madrugada, fue testigo de una reunión clandestina. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, miembros del Sanedrín, el máximo tribunal judío, se congregaron con un propósito oscuro y definitivo. Su objetivo era claro: deliberar contra Jesús para darle muerte, eliminando así una figura que percibían como una amenaza a su autoridad y al orden establecido. La decisión ya estaba tomada en sus corazones, impulsada por el temor a la creciente popularidad de Jesús y sus enseñanzas. Lo ataron con cuerdas, un acto simbólico de su condena, y lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Este paso era crucial, pues solo la autoridad romana tenía el poder de ejecutar una sentencia de muerte, especialmente durante la Pascua, una festividad de gran afluencia y potencial inestabilidad. Mientras Jesús era entregado a las autoridades romanas, Judas Iscariote, el discípulo que lo había traicionado, enfrentaba su propia tormenta interna. Al ver que Jesús había sido condenado, un arrepentimiento amargo y desesperado lo invadió. La realidad de su acto, la entrega de un inocente, se cernía sobre él con un peso insoportable. En un intento desesperado por deshacer su error, Judas devolvió las 30 monedas de plata, el precio de su traición, a los sumos sacerdotes y a los ancianos. «He pecado entregando sangre inocente», exclamó, buscando quizás una absolución o una forma de revertir lo irreversible. Sin embargo, la respuesta de ellos fue fría y despectiva. «¿Qué nos importa? Allá tú». Rechazado y consumido por la culpa, Judas arrojó las monedas en el templo, se retiró y en un acto de profunda desesperación fue y se ahorcó, poniendo fin a su tormento. Jesús compareció ante Poncio Pilato, un hombre pragmático y cínico, más preocupado por mantener la paz en su provincia que por la justicia religiosa judía. La pregunta de Pilato fue directa y política. ¿Eres tú el rey de los judíos? Esta era la acusación que los líderes judíos habían presentado, buscando incriminar a Jesús como un sedicioso contra Roma. La respuesta de Jesús, tú lo dices, fue enigmática y profunda, afirmando su realeza, pero despojándola de cualquier connotación política terrenal. Los sumos sacerdotes lo acusaban con vehemencia, presentando múltiples cargos, pero Pilato se asombraba de que Jesús no respondiera nada. Su silencio no era debilidad, sino una dignidad que desconcertaba al gobernador, quien percibía la falta de una amenaza real en el acusado. Era una costumbre arraigada durante la festividad de la Pascua que el gobernador romano liberara a un preso a elección del pueblo. Esta tradición buscaba apaciguar a la multitud y mostrar una imagen de benevolencia. En ese momento, tenían un preso famoso, un agitador conocido por su violencia, llamado Barrabás. Pilato, buscando una salida a la incómoda situación, planteó la elección a la multitud. ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Jesús, llamado el Mesías, o a Barrabás? Mientras Pilato deliberaba, una advertencia inesperada llegó a él. Su esposa, Claudia Prócula, le envió un mensaje urgente. No tengas nada que ver con ese justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños por causa suya. Esta intervención, un detalle único en los evangelios, añade una capa de dramatismo y presagio, sugiriendo una conciencia divina o una premonición sobre la inocencia de Jesús y las graves consecuencias de su condena. A pesar de la advertencia y la aparente intención de Pilato de liberar a Jesús, los sumos sacerdotes y los ancianos no se quedaron de brazos cruzados. Con astucia y manipulación, persuadieron a la multitud, que era volátil y fácilmente influenciable, de que pidieran la liberación de Barrabás y, en contraste, la condena de Jesús. La presión popular se convirtió en una fuerza imparable. Pilato, sintiendo cómo la situación se le escapaba de las manos, hizo una última pregunta, casi suplicante. ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? La respuesta de la multitud fue un grito unánime y ensordecedor. «¡Sea crucificado!». Pilato, aún intentando razonar, insistió. «¡Qué mal ha hecho!». Pero sus palabras fueron ahogadas por la furia colectiva, que gritaba aún más fuerte.
«Sea crucificado». Pilato, un hombre de poder acostumbrado a imponer su voluntad, se encontró en una encrucijada. Viendo que no lograba nada con la razón y que, por el contrario, el tumulto y la agitación aumentaban peligrosamente, tomó una decisión simbólica. En un gesto dramático, tomó agua y se lavó las manos ante la multitud, declarando su supuesta inocencia. «Soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes». Este acto, aunque buscaba eximirlo de culpa, no lo liberaba de su responsabilidad como autoridad. La respuesta del pueblo fue escalofriante y profética. «Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Con estas palabras, la multitud asumía la responsabilidad de la condena, sellando el destino de Jesús y, según la tradición, el suyo propio. Habiendo cedido a la presión de la multitud, Pilato tomó la decisión final. Soltó a Barrabás, el criminal, y entregó a Jesús para que fuera crucificado. Pero antes de la crucifixión, Jesús fue sometido a una brutal flagelación. Este castigo romano, conocido como verberatio, era una tortura extrema, diseñada para debilitar a la víctima hasta el borde de la muerte. Los azotes, con látigos que a menudo tenían trozos de hueso o metal incrustados, desgarraban la piel y la carne, causando un dolor insoportable y una pérdida masiva de sangre. Este acto no solo era un castigo físico, sino también una humillación pública, parte del proceso de deshumanización antes de la ejecución. Después de la flagelación, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, el cuartel general romano. Allí, reunieron a toda la cohorte, un grupo de varios cientos de soldados, para un macabro espectáculo de burla y humillación. Le quitaron su ropa, ya empapada en sangre, y le pusieron un manto púrpura, un color asociado a la realeza. Con crueldad, hicieron una corona de espinas, entrelazando ramas espinosas para formar una corona que le clavaron en la cabeza, provocando un dolor agudo y sangrado. Se arrodillaban ante él en una parodia de reverencia, burlándose: «Salve, rey de los judíos». Lo escupían, le golpeaban la cabeza con una caña, y después de saciar su sadismo, le pusieron su propia ropa y lo llevaron a crucificar, un camino que ya se vislumbraba como el final. El camino hacia el Gólgota, el lugar de la calavera, era una procesión de sufrimiento y humillación. Jesús, debilitado por la flagelación y las torturas, cargaba el pesado madero de la cruz. La multitud, una mezcla de curiosos, burladores y algunos seguidores afligidos, observaba el lento avance. En algún punto del trayecto, la carga se hizo insoportable. Los soldados, viendo que Jesús no podía continuar, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, que regresaba del campo. Lo obligaron a cargar la cruz de Jesús, un acto que lo insertó involuntariamente en uno de los momentos más trascendentales de la historia. Al llegar al Gólgota, le dieron a beber vino mezclado con hiel, una bebida narcótica para aliviar el dolor, pero Jesús, consciente de su misión, no lo quiso tomar. Finalmente, llegaron al lugar de la ejecución. Allí, en el Gólgota, lo crucificaron, clavando sus manos y pies al madero. La crucifixión era una de las formas más crueles y dolorosas de ejecución, diseñada para prolongar la agonía y servir como una advertencia pública. Mientras Jesús pendía de la cruz, los soldados, con indiferencia, repartieron su ropa echando suertes, cumpliendo una antigua profecía. Se sentaron a custodiarlo, esperando su muerte. Sobre su cabeza, Pilato había mandado colocar un letrero con el motivo de su condena, escrito en hebreo, latín y griego: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Esta inscripción, aunque irónica para los líderes judíos, afirmaba la realeza de Jesús, aunque no en el sentido que ellos esperaban. La agonía de Jesús en la cruz no fue solo física, sino también emocional y espiritual. Con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, colocándolo entre criminales. Los que pasaban por el lugar, lejos de mostrar compasión, lo insultaban, meneando la cabeza en señal de desprecio. «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, baja de la cruz», le gritaban. Incluso los sumos sacerdotes, escribas y ancianos, los mismos que habían orquestado su condena, se burlaban de él. «A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse», decían con sarcasmo. La burla era un intento de despojarlo de toda dignidad, de probar que no era quien decía ser.
Desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, una densa oscuridad cubrió toda la tierra. Este fenómeno sobrenatural, que no era un eclipse solar, añadió un elemento de misterio y solemnidad al momento. A la hora novena, Jesús, en medio de su sufrimiento, gritó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este clamor, una cita del Salmo 22, expresaba la profundidad de su angustia y su identificación con la humanidad sufriente. Algunos de los presentes, al oírlo, pensaron que llamaba a Elías. Uno de ellos, compadecido, le dio a beber vinagre en una esponja. Jesús, después de dar un fuerte grito, expiró, entregando su espíritu. La muerte de Jesús no fue un evento ordinario. En el momento de su último aliento, la tierra misma reaccionó. El velo del templo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este acto simbolizaba el fin de la separación entre Dios y la humanidad y el acceso directo a la presencia divina a través del sacrificio de Jesús. La tierra tembló violentamente, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, apareciendo en Jerusalén después de la resurrección de Jesús. Estos prodigios naturales y sobrenaturales fueron una manifestación del poder divino y la trascendencia del evento que acababa de ocurrir. El centurión romano, el oficial a cargo de la crucifixión y los soldados que estaban con él fueron testigos directos de estos fenómenos. Al ver el terremoto, la oscuridad y todo lo que pasaba, quedaron profundamente impactados. La indiferencia y el cinismo se transformaron en asombro y reconocimiento. El centurión, un hombre acostumbrado a la muerte y la violencia, exclamó: «Verdaderamente, este era hijo de Dios». Su testimonio, el de un pagano, es significativo, pues reconoce la divinidad de Jesús en el momento de su mayor humillación. Mientras la mayoría de los discípulos habían huido por miedo, un grupo de mujeres fieles permaneció cerca, observando desde lejos el terrible espectáculo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Su presencia silenciosa y su doloroso testimonio resaltan su devoción y valentía. Estas mujeres que habían seguido a Jesús y lo habían servido, fueron las últimas en presenciar su muerte y las primeras en ser testigos de su resurrección, desempeñando un papel crucial en la difusión del mensaje. Al atardecer, cuando se acercaba el inicio del sábado, un hombre rico de Arimatea, llamado José, un discípulo secreto de Jesús, se armó de valor. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, un acto de gran riesgo personal. Pilato, sorprendido de que Jesús ya hubiera muerto, concedió el permiso. José, con la ayuda de Nicodemo, envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo, que había mandado excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro para sellarlo y se fue. María Magdalena y la otra María, con el corazón destrozado, estaban sentadas frente al sepulcro, observando el lugar donde habían depositado a su Señor, esperando el amanecer de un nuevo día. La pasión de Cristo es mucho más que un relato histórico. Es una narrativa que ha resonado a través de los siglos, ofreciendo lecciones sobre la justicia, la traición, el sacrificio y la esperanza. Los eventos que hemos explorado nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, la fe y el poder transformador del amor. Si este viaje informativo ha despertado su curiosidad o ha profundizado su comprensión, le invitamos a seguir explorando. Comparta este conocimiento con sus amigos y familiares para que más personas puedan entender la profundidad de estos eventos. Deje un comentario con sus reflexiones y preguntas y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros contenidos que enriquecerán su perspectiva.